Bueno, derivadas parciales y diferenciabilidad. ¿Ya? Dos conceptos que vienen asociados a la idea de la derivada del cálculo de una variable, pero con este segundo más complejo de comprender, o más complejo incluso de satisfacer en este caso, de varias variables, ¿ya? Entonces, bueno, demos algunas definiciones. Vamos a partir con lo más simple primero y luego nos metemos en eso, ¿ya? Eso a veces requiere más de una clase, ¿ya? Así que esta clase podría ser como por lo menos la primera mirada de esto, ¿ya? Y entonces tomamos una función, ¿ya? O sea, f, u, n, r, n, y bueno, vamos a tratar de ahí de hacer esto de una forma conveniente, ¿ya? Entonces voy a tomar un punto, o sea, f una función, ¿ya? En principio cualquier función, perdón, y sí, nr, buena idea. ¿Ya? Después vamos a generalizar esto a Rm, ¿ya? Pero primero funciones escalares. Una función, voy a ponerle el nombrecito ahí también, escalar, ya que quede bien claro entonces que estamos llegando a los reales, y sea a un elemento de U, un punto interior. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Significa que si este es el conjunto U, usted está por ahí más o menos, ¿ya? O sea, usted puede mirar a su alrededor y hay una bola completa dentro del conjunto U. Ya, voy a necesitar eso. También quiero aclarar, no sé si se habrá sido suficientemente claro, pero un punto interior también es un punto de acumulación, ¿ya? Yo también me puedo acercar a él con otros vecinos distintos a él porque estoy adentro del conjunto. Son como los más favorables, los puntos más favorables, ¿ya? Los que están en la frontera son como los más peligrosos, ¿cierto? Los que están en puntos aislados, esos son los que hay que desechar, ¿ya? Pero un punto interior cumple todo, es de lo mejor en relación al conjunto, ¿ya? Y entonces, bueno, vamos a definir lo siguiente, ¿ya? Y acá, entonces la idea, ¿cierto?, es que yo pueda moverme en direcciones, por ejemplo, en una dirección horizontal, ¿ya? Supongamos que ese sería como el eje X, ¿ya? O en una dirección vertical, eje Y. ¿Ya? Si yo pudiese moverme en esas dos direcciones, entonces puedo saber ahí algo de cómo se comporta el conjunto, ¿ya? O la función, ¿ya? De forma parcial, ¿ya? Espérense, voy a hacer ahí un poco mejorado este dibujo porque así va a quedar un poco mejor la idea, ¿ya? Entonces digamos que yo me puedo mover en una dirección X, en una dirección Y, en una dirección Z, ¿ya? Pero como esto es en Rn, ya lo voy a poner así un poco más como fantásticamente, ¿cierto? Un X1, X2, qué sé yo, hasta un Xn, ¿ya? Asumiendo que ahí estoy representando todas las posibles direcciones de los ejes, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy en un punto interior, yo me puedo mover en todas las direcciones. Esa es la gracia, es lo distinto que tiene, por ejemplo, estar en un punto de acumulación, que a lo mejor hay más limitantes. Yo no me puedo mover, por ejemplo, en ciertas direcciones, ¿ya? Podría ser, ahí depende cómo sea el conjunto, pero si estoy en la frontera, como que ya estoy más limitado. Aquí me puedo mover hacia arriba, abajo, para todos lados, ¿ya? Es un poco la idea, ¿ya? Entonces, bueno, si existe, no, sí, sea J un número de 1 a n, y esta es una notación, pero que corresponde y es buena verla, y este vector va a ser entonces el vector que tiene puros ceros, excepto en una posición, esa es la posición J, ¿cierto? J-ésima componente.
Ya, ese es el vector EJ, ¿ya? Y entonces, si, bueno, se define la derivada parcial Jésima. No, suena raro eso. No, voy a borrar eso mejor, ¿ya? No lo vamos a poner así porque si no vamos a confundirnos con las derivadas de orden superior, ¿ya? No es lo mismo. La derivada parcial, parcial de f en a, eso es, respecto a la variable xj, ¿ya? Eso es mejor. Como el límite, ¿ya? Y lo voy a definir acá, entonces, esto se anota así, ¿ya? Usted anota la derivada así, ¿ya? Esa es la derivada. Esta, entonces, es una versión más débil, entonces se les ocurrió a los que inventaron esto que la D le iban a hacer así media chueca, ¿ya? Esa es una forma de notar que estoy haciendo algo más débil que lo usual, ¿ya? Bueno, esta es la función, el punto A, y se define como un límite, ya vamos a poner ahí con un h tendiendo a 0 de la función f evaluada en a más h por ej menos f de a dividido por h, ¿ya? Es entonces una versión de esto de la derivada, ¿ven? Usted habrá visto este cociente, ¿cierto? Cuando uno hacía la derivada, ahí aparecía un h solo, sin ese factor, pero es la misma idea, ¿ya? Bueno, por supuesto, entenderlo así tan claramente ahí en una versión tan alta de dimensión, no es tan fácil, ¿ya? Entonces, como observación, digamos, pongamos ahí que si n fuera menor o igual que 3, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy definiendo esto, entonces vamos a definirlo así, de forma un poco más clara, que la función derivada respecto a x, por ejemplo, en el punto A, ¿ya? Y aquí el A, ¿cierto? Entonces es un A1, A2, A3. Es un poco más claro aquí. Vamos a hacer la versión más clara, ¿ya? Entonces aquí el límite sería así. Y tomo f de A1, A2, A3. Le sumo el h, ¿cierto? Multiplicado por este vector. Entonces, como estoy en x, esa es la primera componente. Y bueno, ahí el a evaluado en la función y abajo este h, ya, se me falta un paréntesis. Ya, o sea, básicamente, si uno lo reescribe un poco más acotado de esto, simplifica un poco la expresión. Entonces esto es lo mismo que tomar f de a1 más h, a2, a3, menos f de a1, a2, a3, y dividido por h, ¿ya? Entonces, eso que es, por cierto, la derivada parcial respecto a x, ¿ya? Si se dice cuando son pocas variables, el x y z, ¿cierto? Pero la gracia es que aquí se ve más claro, que entonces lo que uno está haciendo es una variación solamente, no, variación en la primera componente solamente, ¿ya? Variación en la primera componente solamente, ¿ya? Y por lo tanto, los otros quedan fijos, ¿cierto? Entonces esas otras componentes están fijas. O sea, no se mueven, no hay variación. Ahí dejamos los mismos valores. En cambio acá, entre ese compadre y ese, hay un cierto movimiento, que es el h, ¿ya? Eso es lo que uno estudia con la derivada, ¿cierto? Cómo cambia la función en pequeños espacios
¿ya? Y entonces el cambio está solo observado en este problema en la primera componente. Voy a describirlos primero, después vamos a hacer así una explicación más gráfica. La derivada parcial de f respecto a i, entonces en el punto A sería así. Esto es para que quede más claro nomás cómo se definió, ¿ya? Entonces la 1, A2, A3, más H, en este caso, en la segunda componente, el I es la segunda componente, y menos F de A1, A2, A3, ¿ya? Todo eso dividido por H, ¿ya? Entonces eso es lo que dice ahí los vectores, en ese caso ese es el E2, ¿cierto? Acá este es el E1, y así, ¿ya? Como está descrito en general allá, ¿ya? El H va multiplicado por el EJ, donde aquí en esta versión ya estamos pensando en algo de muchas variables. Aquí lo simplifiqué un poco solo para que se entienda. Por supuesto, igual que antes, al reescribir esto o hacer la operatoria que está ahí, entonces dejamos esto así, A2 más H, A3, entonces ahí hay una variación solo en la segunda componente, ¿ya? Y así. Entonces las otras variables quedan fijas. Variación en la segunda componente. Bien, y la otra, perdón, no le puse nombre ahí, derivada parcial respecto a i. Bueno, ¿por qué se llama parcial? Porque uno no está derivando todo, ¿cierto? Uno se olvida de otras cosas, se concentra en una variable solamente, ¿ya? Por eso. Derivada parcial respecto a z, entonces el límite de h tendiendo a 0. Lo voy a escribir al tiro nomás, ya creo que queda claro cuál es la idea. Entonces ahí el h solo hace mover la tercera componente, perdón, es una resta. Y ahí, entonces, variación en la tercera componente. Ya, y esa es la idea, por supuesto, para el resto de variables. O sea, si a mí me dan una función con 50 variables, bueno, ahí tengo que entender que podría yo dejar invariante la mayoría y concentrarme en la variación de unas de ellas solamente, ¿ya? Como el concepto generalizado. Derivada parcial respecto a z, ¿ya? Antes de entrar a los ejemplos, ya pensemos como una idea, ¿ya? Idea. Esto si n fuera 2, por ejemplo, porque es más fácil verlo, entonces voy a hacer un gráfico, ¿ya? Una idea gráfica. Idea gráfica. ¿Ya? Y bueno, entonces voy a dibujar aquí el gráfico de alguna función, ¿ya? Entonces el gráfico es una superficie, ¿cierto? Algo así, ya, que me quedó bonita. Excelente. Bueno, entonces, por ejemplo, digamos que el punto corresponde a este punto. Este es el dominio, ya ahí está esta sombra que hago acá abajo, es el dominio de la función, es el conjunto U, y yo me paro en un punto interior, ¿cierto? Y lo que yo hago entonces, por ejemplo, es que me muevo a lo largo de un eje paralelo al eje X, ¿ya? Vamos a llamarle el eje X'. Ahí está el eje X. Si yo me muevo respecto a un eje X', lo que estoy haciendo es esto, hacer una variación solamente en la primera componente, ¿ya? Bueno, entonces cuando yo hago eso, digo, solo voy a mover la variable, la primera componente, la variable X. Entonces, el efecto geométrico que tiene sobre el gráfico
es que yo voy a hacer como un corte ahí, ya un corte transversal. Solo voy a ver una parte del gráfico, que es esa curva roja que está ahí, ¿ya? Entonces, cuando yo miro eso desde un contexto como plano, o sea, si yo corto eso, entonces yo me imagino acá un eje X', ¿ya? Ahí estará el eje Z, y entonces yo solo estoy viendo, déjenme pensar ahí, ya, estoy viendo una curva así, ¿ya? Y mi punto A lo estoy representando por aquí, con ese punto, ¿ya? Esa es más o menos la idea, ¿ya? Entonces, acá el concepto de la derivada, cuando la gráfica es una curva, en el sentido, ¿cierto?, que uno estudia en el cálculo 1, entonces la derivada aquí sí uno sabe lo que es, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno lo que está pensando ahí es en la pendiente de una recta tangente, ¿ya? Y esa pendiente con pendiente M es justamente la derivada, ¿ya? En este caso la derivada de f respecto a x, ¿ya? Porque yo solo me concentré en esa curva, ¿ven? Le saqué todo el resto, me olvidé que había movimiento en las otras direcciones y hice entonces una simplificación del gráfico. La recta tangente aparecería ahí. Ya yo, por supuesto, soy mal dibujante, pero usted con su imaginación juvenil, ¿cierto?, podrá, podrá visualizarlo mejor, ¿ya? Entonces, por ahí, ya, esa es la recta tangente, ¿ya? Y pongámosle LT respecto a X, ¿ya? La recta tangente es una notación provisoria nomás, pero esa es la idea, ¿ya? Entonces estamos pensando en una derivada en el sentido usual, eso es lo que uno hacía, digamos, bueno, no eso, sino que esto es lo que uno hacía en el cálculo 1, encontraba una recta tangente, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente era esa derivada, esto es una curva, ahí lo entendemos, y lo llevamos a un contexto de varias variables haciendo este corte, ¿ya? Olvidándonos del resto, así de simple. Por eso es parcial, ¿ya? Una mirada parcial de la realidad. Solo por complementar, ya voy a decir que la recta tangente quedaría así, ¿ya? Que vamos a ponerle esa notación, es provisoria, no la he visto en ninguna parte, pero a mí me gusta ponerle color a las cosas, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí que si el A, bueno, el A, ¿cierto?, en este problema es un punto con dos variables nomás, ¿eh? Para poder explicarlo, entonces estoy representándolo en dos variables, ¿ya? Entonces esto sería así como z menos a2 igual a la pendiente, que es esa derivada parcial de f respecto a x evaluada en a por x menos a1, ¿ya? Esa es la ecuación de la recta tangente, ¿sí? ¿Por qué z en lugar de i? Bueno, porque aquí estamos con la variable z, ¿ah? Es la variable donde se mueven las imágenes, ¿cierto? La variable z. Ya, esa entonces es la primera derivada, así se representa, se interpreta, ¿ya? Para el otro caso, voy a tratar de hacer un dibujo similar, ya no creo que lo logre, pero tratemos de usar nuestra imaginación juvenil, yo también la tengo. Media agotada, sí, pero bueno, algo es algo. A ver cómo es ahí, ya. Ya, una cosa así era, ya se deformó mucho, pero bueno, algo así. Aquí estaba el dominio, ¿cierto? La sombra, el U, el punto lo habíamos puesto por ahí más o menos. Y ahora, en lugar de moverme respecto a un eje paralelo al eje X, hago lo mismo, pero me muevo respecto a un eje paralelo al eje Y, ¿ya? Entonces voy a mirar esto aquí. Me quedó muy paralelo, pero parecido, algo así, ¿ya? Ese es el eje Y'. Si yo me muevo así, entonces la imagen del punto, que está por ahí, yo voy a hacer un corte al gráfico también, pero por supuesto en este caso el corte va a ser en otra dirección, ¿ya?
Entonces yo vería algo así. Supongamos que así, pues ahí mi dibujo por supuesto no es tan bueno, pero una idea así, ¿ya? Entonces, si yo solo veo lo que pasa con el eje Y' en realidad, ¿ya? Entonces ahí, en ese corte que hicimos, veríamos el plano Y'Z, veríamos que la curva es algo así, bueno, ya, algo así, por ahí está el punto A, y la pendiente que aparece ahí, ¿con qué color? Morado. Ya, aparece ahí una recta tangente también, ya, y esa recta tangente le vamos a poner así. Notaciones improvisadas de su querido profesor, pero se entienden, ¿cierto? Bueno, esa es la recta tangente. En ese caso, la recta tangente va a tener esta ecuación, z menos A2. Ah, perdón, yo me equivoqué acá. Lo siento. Ya, está mal eso. Está mal, está mal. Eso no es así. Pues. Este es el F. Lo siento, porque la altura ahí de ese punto que está ahí es el A, coma F de A. ¿Ya? Entonces, me equivoqué ahí. Este es F de A. Ve que me concentro en hacer dibujos tan maravillosos y me enredo ahí. ¿Ya? Eso es, ya no es el A2, por el A2 nada que ver. ¿Ya? Acá sí se va a aparecer el A2, ¿ya? Porque este entonces es también el F de A, ¿ya? Igual a el M, entonces la pendiente, pongámosle ahí, M por MI le vamos a poner, y por I menos A2, ahí sí, ¿ya? El A ahí aparece con la componente A2. Eso sí, esa es la ecuación, ¿ya? Y el MI es la derivada parcial de F respecto a I en el punto A, ¿ya? Esa es la idea, entonces, básicamente, uno lo que quiere, entonces, es poder... ya, bueno, el dibujo no me quedó igual, ya, pero paciencia, algo así, ya, no sé. Es el LTI. Quedó muy feo eso. Lo siento. Ya, entonces miramos parcialmente el problema de la recta tangente, cortando el gráfico, pero por supuesto, como el nombre lo dice, y como uno puede ver aquí en estos esquemas, uno está mirando solo una pequeña parte de la realidad y está perdiendo de vista mucha información, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, entonces he dado la definición, alguna forma más compacta de verlo en casos de dimensión pequeña, la interpretación que yo hice en un gráfico digamos, dentro de R3, porque no puedo hacer algo más complejo, pero le da algún sentido a lo que estamos haciendo. Y ahora lo que vendría es algunos ejemplos con el cálculo de esto, ¿ya? Porque el cálculo es importante, ¿ya? Y por supuesto hay dos tipos de ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a tomar uno que sería algo como... bueno, vamos a ocupar dos variables nomás, ¿ya? Entonces sería algo así como... un polinomio, ya algo básico, ya pongámosle ahí un, no sé, x cubo por y cuadrado, ya, para entender la idea. Primer ejemplo que hacemos, así que vamos a hacer algo simple, ya. Vamos a tomar el punto, por ejemplo, en 1, pongámosle 2,1. 2,3. No, muy fome. 2,1. ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces vamos a examinar esta definición, ¿ya? Entonces quiero tomar la derivada parcial respecto a x. Bueno, una aclaración antes de empezar para que usted vea hacia dónde vamos. Entonces,
cuando uno aprende el concepto de derivada en cálculo 1, a uno le dan esa definición con el límite, ¿cierto? Es lo primero que uno ve o debería ver. Ya no sé cómo... Bueno. Entonces uno ve eso con el límite, pero después aprende que hay técnicas para lograr esos resultados y deja el límite casi olvidado, ¿ya? Entonces aquí también en general, pero sí hay que tener una cierta claridad de cuándo yo puedo dejar de lado el límite y cuándo no, ¿ya? Cuándo se puede y cuándo no se puede. Bueno, en este caso, cuando son polinomios sí se puede, pero como es el primer ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de forma bien apegada a la definición. Entonces tomo un límite con h tendiendo a 0, ¿cierto? Entonces de f, voy a anotarlo, va, f bueno, para que sea bien claro, 2 más h, 1, menos f de 2,1, partido por h, ¿ya? Esa es la primera derivada parcial, porque esta es la primera componente, ¿ya? Respecto a x, ¿cierto? Esa es la definición, ¿ya? Aquí podríamos haber hecho el cálculo del 2,1, calculemos eso, es 8, ¿ya? Bien, entonces, reemplazo en la función f de 2,1, entonces, perdón, de 2, queda así, 2 más h al cubo por 1 al cuadrado menos, está como fome ese ejemplo, pero bueno, 2 menos 2 al cubo por 1 al cuadrado. Está medio fome, no me gustó mucho el 1. Ya cambiémosle nomás, para que quede más entretenido. ¿Ya? 3, pongámosle un 3 ahí. Entonces, 9 por 8, 72. Ya ahí, no sé, más entretenido. ¿Ya? Entonces ahí, 3, 3. Y aquí también, 3. ¿Por qué hago esos cambios? No sé, que quede más claro, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Que quede lo más claro posible. Bueno, todo eso dividido por h. Entonces, como usted puede ver acá, si yo estoy haciendo variación solo en la primera componente, en un problema así como un límite, bueno, esta parte se puede factorizar, es un factor común, ¿ya? Incluso lo puedo sacar de ahí, puedo decir que es un 3 al cuadrado, que afuera de este límite, y acá tengo entonces esta expresión, ¿ya? Bueno, pero esa expresión, aquí sin entrar en detalles del cálculo, pero esa expresión es lo mismo que la derivada de la función cúbica, ¿ya? Ese sería básicamente todo eso que está ahí, sería como tomar la derivada respecto a x de la función x al cubo, evaluada en x igual a 2, ¿ya? Es lo mismo, porque aquí ya le sacamos la otra variable, ¿ven? Ya no aparece. Pero bueno, uno puede calcular ese límite, se puede dar cuenta entonces que queda así, ¿ya? Porque, bueno, el 2 más h al cubo lo podríamos desarrollar ese binomio, ¿ya? Entonces queda 8, perdón, lo voy a anotar nomás, 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado por h más 3 por 2 por h cuadrado y más h al cubo menos 2 al cubo partido por h, ¿ya? Lo vamos a hacer así, pero en general uno puede usar esto, el instinto ahí, ¿ven? Que esto es algo conocido, ese límite define esa derivada, ¿ya? Entonces yo lo podría calcular así, pero por ser primer ejemplo, lo vamos a hacer así, cancelo esos 2 al cubo, cancelo lo que tenga que ver con h, bueno, ahí, o sea que queda el límite de h, es una h, de h tendiendo a 0, de 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 2
por h más h cuadrado, ¿ya? Eso es lo que queda, después de simplificar todo lo que pude. Aplico el límite, este se va a 0, solo queda el 3 por 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces queda, y ahí está bien claro, ¿cierto? 3 por 2 al cuadrado. Y 3 por 2 al cuadrado, bueno, es la derivada del polinomio x cubo, ¿cierto? Que es 3x cuadrado, pero lo evaluamos en 2. O sea, 3 por 2 al cuadrado, ¿ya? Eso es. Entonces, eso nos da una fórmula más fácil para derivar, ¿ya? Esto me habían dicho que sí lo habían visto, ¿no? Parece que sí. Ahí que yo siempre quedo medio confundido las primeras clases cuando ustedes me van diciendo lo que vieron, lo que no vieron, ¿ya? Así que me parece que habían dicho que habían derivado parcialmente las cosas, no sé. Sí, profe, ya, ok, bueno. Esto sí entonces como más repaso que el otro, pero bueno, hay que repasarlo, ¿ya? Lo mejor es que quede bien claro, ¿ya? Y que no solo sea un proceso mecánico, sino que se entienda, ¿ya? Entonces, lo que vimos ahí es que si yo derivo respecto a x, esa es la conclusión de esta parte nomás, pues, ¿ya? Yo estoy derivando este polinomio, y es al cuadrado, entonces yo quiero eso en el punto 2,3. Bueno, es lo mismo que hacer esto, ¿ya? Eso es lo que acabamos de entender, que esto queda fijo y esto es variable. Entonces lo que es variable lo derivo, como yo sé derivar, o sea, derivo, bueno, voy a hacerlo un poco más detallado, ¿ya? Derivo esto en un sentido usual, y lo otro queda invariable al lado, ¿ya? Después uno evalúa en 2,3. Y bueno, la derivada de ese polinomio x cubo es 3 por x cuadrado, la otra queda sin cambio, y después uno reemplaza, y le queda lo que obtuvimos recién, ¿ya? Le va a quedar entonces 2 al cuadrado por 3 al cubo, ¿ya? Entonces ahí esos 3 se juntan, qué sé yo, así. Entonces es una forma alternativa, ¿ya? Entonces vamos a decir que lo obtuvimos en este caso cálculo por derivación, aunque suene raro, ¿eh? El cálculo por derivación, derivé, ¿ya? En cambio acá arriba, esto que hicimos, todo este proceso, sería el cálculo por definición. Son las dos versiones que coinciden, ¿cierto? Entonces uno va a hacer lo que sea más fácil, ¿ah? Va a ser lo más fácil, pero en general es eso. Entonces cuando yo calcule ahora la derivada parcial respecto ahí de esto, a ver, vamos a ponerlo así primero mejor, la derivada respecto ahí de f en el punto A, entonces tengo dos opciones, o tomo el límite de f, a ver, y el f era ese polinomio, ya para que nos entendamos bien. Entonces, x al cubo más i más h. Perdón, lo siento, es que no me acuerdo que... Sí, teníamos que evaluar, ¿cierto? Déjenme escribirlo mejor y así después lo comparamos, ¿ya? Entonces tengo que hacer el f de 2,3 más h, eso es, menos f de 2,3 partido por h, ¿ya? Esa es la versión por definición. Y bueno, hago el cálculo, reemplazo, ¿ya? Entonces esto me queda x al, perdón, dale con el x, 2 al cubo por 3 más h al cuadrado, menos 2 al cubo por 3 al cuadrado, cubo, y h, ¿ya? Y bueno, hago el cálculo igual que recién, ¿cierto? Me queda 2 al cubo por el límite de h tendiendo a 0,
de 3 más h cuadrado menos 3 al cuadrado, y me doy cuenta que eso es la derivada de la función cuadrática, ¿cierto? Así que, bueno, haciendo el cálculo, que queda al final, queda 2, 6, queda 2 por 3, ¿ya? Si uno hace el cálculo, ya no lo voy a hacer tan detallado esta vez, pero queda eso. O sea, 2 al cubo, a la cuarta, perdón, por 3, ¿ya? Y si lo hago lo mismo, pero por derivación, perdón, ahí es el i, respecto a i. Dije ya que era i o no, sí, ya. Ya, respecto a i, entonces esto queda así, derivar respecto a i el polinomio x cubo por i al cuadrado, y después reemplazar en el punto 2,3. Como estoy derivando respecto a i, esto queda fijo, y esto es variable. Y ya, queda así. Entonces la derivada se concentra en lo que se está moviendo, y no en otra cosa. Y derivo, como sé derivar, ¿cierto?, de los cursos previos, entonces la derivada de eso es 2 por i. ¿Ya? Y eso se evalúa ahora en 2,3, o sea, 2 al cubo por 2 por 3, que es lo mismo que 2 a la cuarta por 3. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Son dos alternativas para el mismo cálculo, pero bueno, es importante saber que cuando se pueda hacer, entonces uno va a tomar el camino más corto nomás, pues, no va a estar sufriendo tanto. El tema es que no siempre se puede hacer. El tema es que a veces también el tema tiene que ser bien entendido conceptualmente. Esto de las variaciones en una componente tienen interpretaciones después, y es bueno entonces poder comprender los dos mundos, ¿ya? La definición y el cálculo por derivación. Pero bueno, hay otras situaciones donde no se puede hacer esto de la derivación, ¿ya? Entonces vamos a tomar aquí la función f de x, y, vamos a tomarla así. Ya, la función raíz cúbica de x por y, ¿ya? Vamos a tomar el punto A como el punto 0,0, ¿ya? Y una observación, en el contexto de una variable, ¿ya? Si yo tomo la función raíz cúbica de u, esa función, entonces, g no es derivable en 0, ¿ya? Una función así no es derivable en el punto 0, ya no sé si recuerdan, pero bueno, la raíz cúbica es una función que se ve así el gráfico, algo así. Entonces cuando yo llego acá al límite, mi recta tangente tendría que ser una cosa vertical, ¿ya? O sea, la pendiente tiende a infinito, el límite de la derivada no existe ahí, ¿ya? Entonces, eso ya es un dato, porque ¿cuándo puedo hacer derivación? Bueno, cuando la función sea derivable como mínimo, ¿cierto? Por lo menos, si yo sé que la función es derivable, entonces puedo derivarla. Pero si la función no es derivable, entonces usted no va a poder hacer derivación, ¿ya? Ese es el comentario que quiero hacer, ¿ya? Entonces, cuando ahora quiero calcular la derivada parcial respecto a x en el punto A, ¿ya? Aquí tengo que usar la definición, y como comentario no es posible calcularlo por derivación, ¿ya? Ese es el comentario que sale arriba, y que podríamos hacerlo por los dos caminos, ¿cierto? Por derivación, pero también por la definición, ¿ya? Cualquiera de las dos me servía, cálculo por derivación, ¿cierto? Y aquí no. ¿Por qué?
Obvio, porque no es derivable, no se puede derivar. Listo, jodimos. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que el límite que está derivada no exista. ¿Ya? Entonces, por definición, el límite, dejemos esto ahí, esto es el límite de h tendiendo a 0, ¿cierto? De la función f de h, 0 menos f de 0,0 partido por h. ¿Ya? Eso dijimos el punto 0,0, ¿cierto? Bueno, sigo acá abajo, eso es lo mismo que el límite de h tendiendo a 0, y reemplazo, ¿ya? Reemplazo en la raíz cúbica, ¿cierto? De h por 0, ¿ya? Eso es lo que dice ahí, x por y, menos la raíz cúbica de 0 por 0, dividido por h, ¿ya? ¿Y qué pasa con estos números? Bueno, esto vale 0, esto también vale 0, o sea que estoy calculando un límite donde el numerador vale 0 y el denominador se está moviendo. Pero antes de aplicar el límite, una fracción así vale 0. O sea que ese límite vale 0, o sea que existe, ¿ya? Existe, así que digámoslo ahí, la derivada parcial de f respecto a x en el 0,0 vale 0, existe. Insisto, ¿ya? Esto es de ya majadero al extremo, pero mejor decirlo así, que quede bien claro, pero no se puede calcular por derivación. No se puede hacer de otra forma, solo por definición. ¿Ya? ¿Ven? Ahí entonces es distinto generalmente en el caso de una variable. Si no se puede hacer por derivaciones porque no existe y punto, ¿ya? Y punto, no hay nada más que hacer. Pero en el cálculo de varias variables ya hay más posibilidades. ¿Ya? Solo una idea de esto, ya quisiera mostrar ahí que, o hagámosla después mejor, ya. Análogamente, la derivada de f respecto a y en este punto A, ¿cierto? Y entonces, por definición, sería tomar el límite de h tendiendo a 0, de f de 0,h menos f de 0,0 partido por h, ¿ya? Y eso es igual a el límite de h tendiendo a 0, reemplazo ahí, ¿cierto? Entonces raíz cúbica de 0, de h por 0, es lo mismo, pero para seguir bien claramente todos los pasos, raíz cúbica de 0 por 0, entonces esto ya vale 0, esto ya vale 0, y eso está dividido por h. Entonces, antes de aplicar el límite, eso ya vale 0, ¿ya? Esa es la derivada parcial, entonces, de esta función en el punto 0, 0 vale 0. Existe. Ya, eso es, ya, eso es. ¿Por qué esto se ve así? ¿Por qué funciona? Ya, y podemos hacer aquí una idea gráfica. Ya, pensemos que voy a poner aquí el eje X, el eje Y. Entonces la función tiene un gráfico medio raro, que también es como esta función cúbica, ¿cierto? Tiene una cosa así, pero cuando yo veo esa superficie, acá veo que esto siempre se mantiene en el eje, ¿ya? Si yo me muevo respecto al eje X, ¿ya? Y por otro lado, también se queda pegado al eje Y, ¿ya? Entonces una superficie que hace algo medio raro, qué sé yo, pero en los ejes X e Y se mantiene fijo ahí, ¿ya? Y por eso cuando yo hago la derivada parcial, yo me muevo en esta dirección, me muevo en dirección al 0, yo no veo variación, veo que todo es 0, ¿ya? Si yo hago eso o eso, lo que veo es una función constante, ¿ya? Eso es porque justo el gráfico en esa parte queda pegado, porque obvio, si yo tomo f de 0,i o f de x, 0,
Da 0, porque es la raíz cúbica. Bueno, es la raíz cúbica de 0. ¿Ya? Por eso da que el límite existe, a pesar de que no, la función que estoy tomando es una función que no es derivable en los reales, ¿ya? Igual funciona acá. Eso ahí le da más sentido al nombre de derivada parcial, ¿ya? No vemos todo, vemos solo una parte, a veces eso que vemos, esa parte, pareciera que funciona todo muy lindo, pero si vemos más globalmente, el asunto se echa a perder, ¿ya? Por eso también viene después el tema del, ¿cómo se llama? El concepto de la diferenciabilidad, ¿ya? Para justamente hacer una diferencia con este concepto tan débil y algo más fuerte asociado a la derivada en el sentido del cálculo de una variable, ¿ya? Esa sería entonces como la idea. Veamos otros ejemplos para que entendamos bien la parte buena, ¿ya? Entonces, por ejemplo, calcule las derivadas parciales de, bueno, f de x, y, hablemos con dos variables nomás, qué sé yo, seno de x, de x partido por y. Para que quede bien definido. Ya, eso, por supuesto, también es algo que se puede hacer, ¿ya? El tema de las derivadas parciales, bueno, en algún punto, no sé, en un punto arbitrario, nomás, ¿ya? En A, no, dejémoslo así abierto, nomás, ¿ya? Las derivadas parciales. Calculemos las derivadas parciales, en general. Entonces, acá, esto sí, como las funciones son regulares, esto sí se puede hacer por definición, o sea, perdón, por derivación, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo se deriva parcialmente una función así? Entonces, tomo la derivada respecto a x, como en términos genéricos, ¿cierto? Entonces voy a derivar esta cosa, donde el denominador, que es ese y cuadrado más 1, yo lo tomo como constante, ¿ya? Y el x es la variable. ¿Ya? Es el sentido. Entonces derivo con el sentido usual, ¿ya? Y aquí, por supuesto, hay que usar regla de la cadena, ¿ya? Entonces, por regla de la cadena, derivo el seno, bueno, me queda el coseno, me queda aplicado sobre la misma expresión que tengo, y después derivo lo que está dentro del seno, lo voy a anotar primero, me queda así. ¿Ya? Esto ya es netamente entender el proceso de derivación, que básicamente el único riesgo que se corre es que usted se ponga a derivar lo que no hay que derivar en este caso, ¿ya? Por eso ahí se indica bien claramente con qué estamos derivando, ¿ya? Y la notación de la prima, ¿cierto? Usar la prima para la derivada ya queda obsoleta porque sería muy confuso, ¿ya? Por eso usamos entonces la notación más explícita. Esto es lo que estoy derivando respecto a x. Y lo otro queda fijo. Entonces ya, derivo ahora esto. Esto me queda coseno de x partido por y cuadrado más 1. Y la derivada de esa fracción, como solo estoy derivando respecto a x, entonces me queda 1. Y abajo el mismo factor, ¿ya? Es entonces la derivada respecto a x. Bien, análogamente, la derivada respecto a y, entonces es derivar respecto a y, esa función que teníamos, seno de x partido por y cuadrado más 1, ¿ya? Pero ahí ahora estoy derivando respecto a y, ¿ya? Entonces, de nuevo, como está el seno de intermediario ahí, bueno, es regla de la cadena, ¿ya?
Y entonces me queda coseno de x por y cuadrado más 1 por la derivada de lo que está dentro, pero en este caso derivado respecto a y. Entonces esto está fijo y esto está variable. ¿Ya? Derivo eso, ¿ya? Entonces eso me queda así, coseno de x por y cuadrado más 1, y ahí quedaría así como menos x por y cuadrado más 1, por y cuadrado más 1 al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro, ¿ya? Eso. Ahí. ¿Sí? Se deriva la fracción, ¿cierto? Se deriva la fracción, pero el x está fijo, entonces el numerador no aporta en nada, pero el denominador sí, entonces se deriva en el sentido usual, ¿ya? No sé si les quedó claro ahí el cálculo o quieren que lo haga más detallado. Comenten nomás, Juan. Mientras tomo café. Ya, sigamos entonces. Bien. Entonces, el cálculo. Ya. Ok. Volvamos a la generalidad, ¿ya? Entonces, si f, o mejor, sea f una función de Rn en R, y A un punto de U, punto interior, a U. Entonces, bueno, si todas las derivadas parciales de f de x en A existen, ¿ya? O sea, el límite se calcula y nos da un número real, ¿cierto? O sea, son números reales. Entonces, diremos, perdón, ahí me faltó el XJ, diremos que f es derivable en A, ¿ya? Por supuesto, puede ser derivable en un punto, me muevo un poquito al lado y capaz que ya no sea derivable en el otro punto, ¿ya? Depende del punto, ¿ya? Es un concepto local. Depende de la función, claro, pero también depende del punto donde yo esté parado. Bueno, en tal caso, se define la matriz derivada, también llamada jacobiana, de f en A como, bueno, es una matriz, se va a anotar así, y es una matriz fila. En la primera componente, la derivada respecto a la primera variable. En la segunda, la derivada respecto a la segunda variable. Y así, ¿ya? Hasta la última. Una matriz fila, ¿ya? O sea, la derivada pertenece a las matrices de una fila y n columnas, ¿ya? Bien, eso entonces es un concepto que se necesita, se va a ocupar, ¿ya? El ejemplo, un ejemplo básico nomás, si f era recién esta x al cubo por y cuadrado, y el a era el punto 2,3, entonces nos dio que la derivada parcial respecto a x en 2,3 era 3 por 2 al cuadrado,
por 3 al cuadrado, o sea, 3 al cubo por 2 al cuadrado. Ya voy a anotarlo nomás, pues después lo calcularemos. Y la otra era respecto a i, entonces 2 al cubo por 2 por i, 2 por 3. Y entonces queda 2 a la cuarta por 3, ¿ya? Y por lo tanto, la matriz derivada, bueno, antes de eso, por lo tanto, f es derivable en A y la matriz derivada, bueno, me da esos números. 3 al cubo por 2 al cuadrado, la primera derivada, y después la segunda, me refiero a la derivada con respecto a i, queda así, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando puede derivar todo, y me refiero cuando puede derivar que existen las derivadas, ya sea que usted la calcula por el límite, o ya sea que usted la calcula por definición, o sea, perdón, o por derivación, entonces usted va a conseguir una matriz, ¿ya? Por supuesto, esto lo podemos generalizar, ¿ya? Vamos a poner aquí generalización. Entonces vamos a pensar en una función vectorial ahora, ¿ya? Si f es una función que va desde Rn en Rm, digamos que f es f1, f2, hasta fm, ¿ya? Y bueno, A es un punto de U, punto interior, ¿ya? Entonces diremos que f es derivable en A si y solo si todas las componentes de f son derivables en A, ¿ya? O sea que cada vez que yo tome la componente i, que va en ese caso de Rn en R, entonces la derivada parcial respecto a i, perdón, de fi respecto a xj en A, todas existen, ¿ya? Y bueno, también aquí hay asociada una matriz, ¿ya? Ahí déjenme decir que el i recorre desde 1 hasta m, y el j recorre desde 1 hasta n, ¿ya? Entiéndase que son distintas. Entonces, la función va desde Rn a Rm, las trabajo por separado, supongamos que todas tienen derivadas de todas las componentes, entonces, en tal caso, se define la matriz derivada, también llamada jacobiana, como así, ¿ya? De f en A. Bueno, entonces una matriz con varias filas, ¿ya? La primera fila, concentrados en la primera componente. La misma f1 respecto a x2. Bueno, le pongo comas, ya usted sabe, las matrices no llevan comas, pero para que se vea bien claro que está separado, ¿ya? Y f1 respecto a xn, ¿ya? Perdón, todas evaluadas en A, obviamente. Ahí es donde estoy concentrando mi atención, en un punto, en el punto A. La segunda fila, asociada a la segunda componente,
y así sucesivamente hasta de F2 respecto a xn, etcétera, ¿cierto? Hasta llegar a la última fila, que sería la componente m derivada respecto a x1, la componente m derivada respecto a x2 y la componente m derivada respecto a xn. Esa es la matriz derivada, ¿ya? Es ahí, por supuesto, punto suspensivo. Así se forma, esa es la idea, ¿ya? Ojo, porque uno siempre se equivoca y pone la traspuesta, ya la fila 1 acá, qué sé yo, pero es el orden original y así va a ser tratado, porque después hay que expresar otras relaciones con esta matriz y es bueno mantener ese orden ya establecido, ¿ya? Bueno, ¿qué iba a decir de esta matriz? Jacobiana, se calcula así. Hagamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo sea f x y igual a x cuadrado por y, seno de x por y e elevado a x por y. Ya. En este caso, ¿cierto? Tiene tres componentes, f1, f2, f3, y dos variables, ¿ya? Solo dos variables. Entonces la matriz derivada tendría que ser así, la derivada respecto a x de f1, la derivada respecto a f1, perdón, de y respecto a f1. Me faltó decir esto, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. Esa es una matriz de tamaño m por n, ¿cierto? Así, ya, aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Derivo después respecto a x, f2, derivo respecto a y, f2. Y finalmente, derivo respecto a x, f3, derivo respecto a x. Me equivoqué, pero si uno se equivoca en estas cosas, cuando son procesos tan mecánicos, ¿cierto? Ya, bueno, y ahí derivamos nomás, pues, vamos, estoy omitiendo un punto porque también a veces se puede tratar así como una función, una matriz compuesta por funciones, ¿ya? En tal caso, entonces, déjenme anotar de nuevo la función, era así, x cuadrado y, no me acuerdo, seno de x y, exponencial de x por y, ¿ya? Entonces, para hacer los cálculos, la matriz derivada, entonces derivo f1 respecto a x, 2xy. Derivo la misma respecto a y, x cuadrado. Segunda fila, seno de x por y. Bueno, coseno de x por y por regla de la cadena por y. Vamos a correr un poquito este compadre para acá. ¿Ya? Y derivo esto respecto a y. Bueno, coseno de xy multiplicado por lo que está dentro, la derivada de lo que está dentro, entonces x. Derivo la última respecto a x, queda igual la exponencial, no hay cambio. Derivo respecto a y, entonces me queda solo la exponencial respecto a x, evaluada en x. Ahí está, ¿ya? Esa es la matriz jacobiana. Lleguemos hasta acá. Próxima clase, entonces ya habiendo superado este primer nivel de comprensión, nos vamos al nivel más alto, que es la diferenciabilidad, ¿ya? ¿Cómo la vamos a trabajar? Entonces, next time. ¿Cuándo nos toca?